Sí. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Vamos a celebrar la tercera edición de la entrega de los premios a concursos de vídeos cortos de divulgación científica del año 2025. En este momento, diarios, televisiones, radios y también Internet son seguramente el mayor agente difusor de la ciencia. Y todo esto requiere cantidades grandes de productos, muchos de corta duración, para difundir logros, líneas de trabajo, personas y objetivos de investigación, siempre procurando el interés por la ciencia y la ingeniería. Desde nuestra academia, la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, también queremos contribuir a esa promoción, al menos en dos líneas. Una, para animar a su conocimiento y su impacto y el acercamiento hacia quienes lo hacen posible. Y en segundo lugar, también nos gustaría contribuir a la promoción de las técnicas audiovisuales que están jugando ya un papel muy importante en la divulgación de la ciencia. Por ello, la difusión que hemos hecho hacia las direcciones de centros y profesores ha ido en las dos direcciones, es decir, tanto hacia las áreas de conocimiento científico e ingenieril como hacia las áreas y profesores de tecnologías audiovisuales. Bien, como en años anteriores, el acto va a consistir en una primera charla, conferencia, y a continuación lo que haremos será la entrega, la lectura de los premios, seguida de una visualización de los vídeos que han sido premiados y de la entrega de los diplomas. El premio económico de los mismos se realizará posteriormente una vez que se nos haga llegar la cuenta donde hacer el abono de esos premios. Bueno, pues en esta ocasión es un placer grande presentar a nuestro conferenciante, que yo creo que todos vosotros conocéis, al menos los de más de 30 o 40 años, ¿no? Manuel Toaria es un físico madrileño. A los 25 años empezó ya su labor de difusión, de periodista científico, seguramente, como digo, por todos los profesores que estáis aquí, que eran alumnos hace 30 años y que habéis recibido mucha información por su parte, ¿no? No es arriesgado decir que es una de las personas más conocidas en España por su labor de divulgación científica en las últimas décadas. Algunos datos que corresponden en este momento. Empezando por el aspecto musical, es cantante, arreglista, guitarrista, toca 2 horas el piano, me dice. Colaboró en discos, e incluso uno en solitario en 1976, musicando poemas de Alberti y de Guillén, y haciendo una breve presentación por décadas. Entre 1970 y 1980 trabajó como el hombre del tiempo, que siempre se decía así, ¿no? Que todos veíamos en la televisión, que antes eran menos que las de ahora. Entre 1980 y 1990 dirigió diversos programas científicos en un momento de lanzamiento de estos, que había muy pocos: Alcores, La Última Frontera, El Alambique, Viva la Ciencia, y a partir del año 2004 Atlantia. Muchos de estos datos están cogidos de Internet, supongo que son parte verdad, parte mentira, no lo sé. Supongo que todo es verdad en este caso, ¿no? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Fue promotor de una revista muy interesante que está en los medios, que está también en todos los kioscos, que muchos conoceréis y que, como digo, se sigue vendiendo en los kioscos. Y también fue director de otra revista que se llamaba Conocer, entre el año 83 y 88. Ha producido decenas de libros divulgativos y muchos vídeos también educativos para alumnos de ESO, del grupo SM, que era también referencia en aquellos años. Y también un libro más divulgado todavía, que se llamaba Libro de Momentos Estelares de la Ciencia. Además, insisto, ha sido director del Museo de Ciencia La Caixa en Alcobendas y, sobre todo, también desde el año 1999 del Museo de Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, que yo creo que es también otra referencia, o la referencia en España respecto a museos de la ciencia, que en Asturias todavía no tenemos, pero que quizás en el futuro podamos tener. Manifiesta
ya son cosas también recogidas de allí, pero que estoy seguro de ello, manifiesta su preocupación por el cambio climático, a corto plazo por las desigualdades, dice. Ha recibido muchos premios en toda España, de fundaciones, asociaciones y ayuntamientos. Y, en fin, para acabar, es sin duda, como antes decía, una de las personas más importantes de referencia en la divulgación de la ciencia de las últimas décadas. Bueno, pues todo esto es lo que puedo decir en muy poco tiempo para presentarle y, bueno, Manuel, cuando quieras. Pues nada, buenos días, bienvenidos todos. Lo importante son los premios, no lo que yo diga. Así que voy a ver si no me enrollo mucho. Vamos a ver, de lo del piano. De toda mi trayectoria musical, lo único que cuenta es que hice la carrera de piano de joven, entre el colegio y la universidad, y sigo tocando el piano todavía hoy, con 80 años. 2 o 3 horas al día, ahora que puedo. Cuando era más joven y trabajaba mucho, tocaba un poco menos. Pero eso no tiene mérito. Lo que tiene mérito es haber llegado a los 80 años y haber conseguido que por lo menos algunos piensen que la ciencia no es eso aburrido y difícil que creemos que es cuando estamos en el colegio o incluso en la universidad, sino que es algo apasionante, pero no fácil, que es algo extraordinario, pero exige esfuerzo. La ciencia no es algo que permita una facilidad de acceso, al menos inicial, y eso lo sabéis todos. Pero a mí eso me parece importante porque hay una parte de la población que no quiere hacer ciencia y hace muy bien, que quieren hacer otras cosas. Pero en cambio hay algo que todos deberíamos de compartir, absolutamente todos, que es lo que yo llamo la cultura científica, que no tiene nada que ver con la ciencia, excepto que exactamente habla de ciencia para que todo el mundo lo entienda. Es una diferencia enorme. La cultura científica es equivalente a la cultura literario-artística. Si sabéis de literatura, de arte, de teatro, de música, de gastronomía, todo eso es cultura. La ciencia también, al mismo nivel. No podemos exigir a la cultura científica que sepa tanto como un científico que trabaja en un laboratorio de alto nivel, evidentemente. La cultura científica la compartimos todos, o deberíamos de compartirla todos, pero por desgracia en España hace ya mucho tiempo hubo quien pensó que había una cultura de primera división, la de letras y artes, y una cultura que no se podía llamar cultura, que era la cosa esa de la ciencia y de la tecnología que nadie entendía. Es divertido cuando alguien te dice: no, mire usted, yo es que soy de letras, a mí no me cuente usted estas cosas. En uno de los museos que he dirigido hicimos una especie de prueba y a los colegios les preguntábamos, a los alumnos, oye, cuéntame algo sobre el ADN. Es que eso no lo hemos dado todavía. No importa. Pero tú, ¿te suena el ADN de algo? Y había respuestas de todo tipo. Siempre había alguno, el empollón de turno, que te decía: el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Vale, ¿y qué más? ¿Le parece poco? No, me parece bien. Otros decían: el ADN, pues el ADN, yo qué sé, el ADN tendrá que ver con eso de que la herencia y no sé qué. Y otros decían: pero el ADN es porque los padres se parecen a los hijos a los padres, ese rollo. El ADN es una cosa que da vueltas, una molécula rara. En fin, muchas respuestas. ¿Quién dio la respuesta acertada? El primero, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Ni puñetera idea. No sabía nada de lo que estaba diciendo. Solo sabía el nombre. Los otros no sabían mucho, pero les sonaba. El más culto, científicamente hablando, eran los otros. El que quizá algún día estudiara biológicas o lo que fuera, era el primero. Pero globalmente hablando, lo que a mí siempre me ha interesado, y estudié ciencias, y sé mucha ciencia, de algunas ramas más que de otras,
Pero lo que a mí siempre me ha interesado es la parte de la cultura científica, eso que podemos compartir todos, que el ADN tiene que ver con la herencia, con que los hijos se parezcan a los padres, con que es una molécula rara así enrollada en forma de espiral. No hay que saber mucho más, no me preguntes por las bases pirimídicas, ni me preguntes por las ribosas, eso son ya tecnicismos. Entendedme lo que quiero decir, la cultura y la ciencia son la misma cosa, están entroncadas. No se puede ser culto si no se sabe lo mismo de ciencia que de arte, que de literatura, que de teatro, que de lo que sea, o de música. Bien. Y en televisión. Claro, la televisión tiene un lenguaje muy especial. Aquí estamos hablando, mirándonos a la cara, bueno, el lenguaje es el lenguaje hablado. La literatura está en lenguaje hablado. La televisión es lo mismo, pero encima hay imágenes. Pero también está hablado. Y al final, ese lenguaje que utilizamos, tanto si es verbal como es de imágenes, ese lenguaje, ¿cómo lo podemos manejar cuando el lenguaje de la ciencia es otro? Porque el lenguaje de la ciencia no es necesariamente el mismo que el de la poesía. Cuando una poesía dice en verso un paisaje, lo describe, cada uno de los que leemos esa poesía imaginamos ese paisaje a veces de forma diferente. En ciencia sería horrible. Imaginaros que un ingeniero describe en lenguaje poético el cacharro que hay que construir y que el ingeniero que lo interpreta para construir el cacharro lo interpreta poéticamente de otra manera. Y entonces, en lugar de un cohete, a lo mejor lo que le sale es un churro o un carro de ruedas. La ciencia tiene un lenguaje muy preciso, muy concreto. No puede ser ambivalente. No puedes entender cosas diferentes según quien lo lea. La ciencia tiene que ser objetiva. ATP. ¿ATP qué es? Son 3 letras, son siglas. ¿A qué os suena ATP? La Asociación de Tenis Profesional. ¿Hay tenistas aquí? ¿Hay alguien que le guste el tenis? La ATP es la Asociación de Tenis Profesional, que establece una lista de quiénes son los primeros, los segundos, los mejores y los peores. Pero en ciencia ATP es adenosin trifosfato. Solo es una cosa. Nadie puede entender otra cosa nada más que eso. En biología, adenosin trifosfato. Una molécula relacionada con la energía de las células, en fin. No quiero meterme en esos rollos. Cuando decimos quark en ciencia, no es posible entender nada más que quark, uno de las 4 partículas elementales que existen. Ya sabéis que hay 4 partículas elementales que explican toda la materia del universo. Solo 4. El universo es muy sencillo. La complejidad viene después, cuando se hacen líos unos con otros. Pero esas 4 partículas las conocéis todos, ¿no? El electrón, el neutrino, el quark up y el quark down. 2 quarks. Quark no es más que eso. Y es una palabra que se inventó un científico, leyendo un cuento de James Joyce. Toma ya cultura. James Joyce, que, en fin, si habéis leído un libro de James Joyce, que es una autora irlandesa, el Ulises, prepararos, porque eso tiene tela marinera. Es como leer el Quijote, que también tiene tela marinera. No sé si habéis leído el Quijote, pero intentarlo. Es divertido. Quark es una palabra inventada. Vale, bien. Pero sirve para designar solo una partícula elemental y nada más. La ciencia no puede permitirse el lujo de interpretar palabras de una u otra forma. ¿Cómo explicas eso en cultura científica? En cultura científica tienes que intentar que te entienda prácticamente todo el mundo, con lo cual hay cosas que no podrás explicar nunca. Yo me empeñé una vez, de hecho tengo escrito medio libro, en escribir un libro sobre la física cuántica. Hay varios libros ya escritos. En mi opinión, todos son muy malos. Leí uno francés que me gustó bastante por el título, que era, en francés, Le Cantique de la Quantique, el cántico de la cuántica. Sonaba bien el titular. Me puse a leerlo y aquello no lo entendía ni yo, que era físico.
Entonces, claro, el problema de la cuántica es que es muy difícil de explicar. Yo nunca haré un programa de televisión sobre la física cuántica. Como mucho, podré decir que es la física, las leyes físicas que conocemos, que gobiernan el mundo de lo muy pequeño, de las partículas elementales y como mucho hasta los átomos. De ahí para arriba, la física tiene otras leyes, que son diferentes. Pero como lo grande, los tamaños grandes, están compuestos de partículas elementales de tamaños pequeños, las leyes deberían de ser las mismas. Algo falla, porque son diferentes, tan diferentes, que si aplicáramos las leyes de lo pequeño a lo grande, no tendrían sentido. Y eso es lo más que puedo decir de la física cuántica. Y que hay muchos físicos empeñados en encontrar la clave que les dé la explicación de por qué lo pequeño se comporta de una manera y lo grande, que está hecho de lo pequeño, se comporta de otra. Todo esto es muy complicado de explicar en televisión. Entonces, ¿qué medios hemos utilizado los que hemos hecho programas de televisión para poder intentar no tanto explicar ciencia como explicar la parte de la ciencia que pueda convertirse en cultura científica por parte de la ciudadanía? De todos, no de solo unos pocos que van a estudiar o que están estudiando una rama concreta de la ciencia. Trucos, bastantes. Las bromas, pero las bromas tienen un límite. En Órbita Laica, que quizá hayas visto ese programita que está bastante bien, juega mucho con las bromas y a mí me gusta, pero a veces se pasan. No es fácil. Además, la ciencia no se presta mucho a la broma, a veces, pero no siempre. En otros sitios han utilizado la espectacularidad, especialmente en temas de ciencia ficción. La ciencia ficción es estupenda, la defiendo a muerte. ¿Por qué? Porque se basa en lo que sabemos de ciencia y va más allá, según la imaginación del autor. En novelas, ha habido grandes novelas de ciencia ficción. El problema es que la inmensa mayoría cometían errores enormes desde el punto de vista científico. No sé si los más jóvenes habéis leído a Julio Verne, que era un autor francés de finales del siglo XIX. Julio Verne hizo una novela sobre un viaje a la Luna y se le ocurrió una idea, es hacer un cañón gigantesco, meter una bala muy gorda dentro del cañón, meter dentro de la bala muy gorda a 3 personas o 4, lanzar la bala hacia la Luna y ya llegaría la bala a la Luna. El cañón, como no podía ser un cañón normal, lo metió bajo tierra, porque la explosión iba a ser tan gorda que se podría fundir. Entonces lo hizo subterráneo. En fin, Julio Verne tiene una imaginación portentosa. No sé si lo sabéis, pero si hubiera hecho eso, si fuera posible hacer eso, los pobres astronautas iban dentro de la bala, se quedarían aplastaditos como una hoja de papel por la aceleración brutal de la bala al salir del cañón. Además, no llegarían a la Luna. Tú no puedes apuntar a la Luna ahora, porque a la velocidad que vas en línea recta, primero la Tierra da vueltas, luego ya no vas en línea recta cuando sales de la Tierra, y segundo, la Luna se mueve, tiene esa manía, se mueve alrededor de la Tierra. Entonces, cuando tú llegas allí, ya no está la Luna, se ha ido, está en otro lado, porque está cerca, pero está lejos, en promedio 380.000 kilómetros. ¿Entendéis cuál es el problema? Casi todo lo que dijo Julio Verne, era un gran visionario, tenía muy poca base científica. La ciencia ficción mete la pata constantemente. A mí me gusta mucho Star Trek. No sé cuántos de los jóvenes de ahora habéis visto Star Trek, pero ha habido muchas. Bueno, tanto que ahora, no sé, el primer capitán Kirk, pues ahora el Picard de este, yo qué sé, tiene 20 años o 30 años, más o menos. Pero Star Trek comete dos errores de bulto tremendos, pero muy divertidos para verlo en película. El primero de ellos es la velocidad hiperlumínica. De repente dice el tío, va de un planeta a otro y dice, bueno, ahora velocidad hiperlumínica, y le da un botoncito y hace un ruido muy curioso y tal, y de repente ya van a velocidad hiperlumínica y llegan a galaxias lejísimos y tal.
Claro, la velocidad hiperlumínica es muy importante, porque ¿cómo demonios si no vas a viajar a sitios que están a miles de años luz? ¿Sabéis lo que es un año luz? Es la distancia que recorre la luz en un año. Sabiendo que la luz corre 300.000 kilómetros por cada segundo, hay 86.400 segundos en un día y 365 días en un año. Multiplicar 86.400 por 300, ya os lo digo yo, casi 10 millones de kilómetros. Claro, joder, si eso lo hace la luz en un segundo, se hace 300.000 kilómetros. Si tú vas a una estrella que está cerca, porque si nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, ponte una estrella que está a 10.000 años luz cerca. La luz tarda 10.000 años en llegar y otros 10.000 en volver. Imaginaos que mandéis un mensaje de radio, que en el espacio va a la velocidad de la luz, a vuestra novia que está en un planeta de esa estrella lejana. Hola Pepita, ¿cómo estás? El mensaje tarda 10.000 años en llegar. Pero cuando Pepita contesta, ¡ay, yo muy bien, ¿y tú?, tarda otros 10.000 años. 20.000 años después tú recibes la respuesta de la novia. No hay noviazgo que aguante eso. No hay vida que aguante eso. Entonces, si te inventas la velocidad hiperlumínica, puedes llegar en 5 días. Y entonces ves a la novia, hola Pepita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y otros 5 días después te vuelves y ya está. ¡Genial! Solo que estamos seguros de que es imposible que ningún objeto material vaya ni siquiera a la velocidad de la luz. Necesitarías una energía infinita para llegar a la velocidad de la luz. Y la energía infinita, como bien podéis imaginar, no existe. Claro, bueno, en una película de ciencia ficción puedes hacer lo que te dé la gana. Pero eso, científicamente hablando, contribuye a la incultura científica. Pues siempre hay alguien que te dice, bueno, ya, ahora no se puede, pero ya se podrá algún día. Pues mire usted, no, hay cosas que no se podrán. Hay cosas que sabemos que no. Lo siento, la ciencia no está segura de todo, pero de algunas cosas está bastante segura. El otro fallo de Star Trek es lo de esta cosa donde te pones encima de un redondelito y de repente te desapareces y apareces en otro sitio en el planeta, en un sitio lejano y tal. Esto está basado en la cuántica. Mira, hombre, la cuántica. Nuestra amiga la cuántica de las partículas elementales. Porque hay una cosa en la cuántica que es el entrelazamiento temporal. Que una partícula puede estar aquí e inmediatamente después o inmediatamente a la vez aquí. Esto en el mundo real no tiene ningún sentido. Pero en el mundo de la cuántica, de las partículas elementales, tiene cierto sentido matemático. Bueno, incluso práctico. Pero tu cuerpo está lleno de partículas elementales, está lleno de átomos, los átomos están llenos de protones y neutrones, los protones y neutrones están llenos de quarks, 3 cada uno, y luego están los electrones alrededor y tal. Pues esos, uno por uno, los entrelazas cuánticamente y aparecen en otro sitio. Nadie sabe muy bien por qué en ese sitio y no en otro, pero bueno, eso ya... Vale, eso sería posible. Bueno, siguiendo la ley de la cuántica, sí. Pero yo os dije antes que las leyes de la cuántica no funcionan en el mundo grande. Hay una razón muy sencilla. Tú puedes hacer eso con cada partícula elemental de tu organismo y reproducirse el organismo idéntico en el planeta de ahí abajo, a miles de kilómetros. Vale. Pero ¿estarás vivo? Porque al quitarte uno por uno los electrones, los átomos del cuerpo y llevarlos a otro sitio, el cuerpo se muere. Y aparece un cuerpo idéntico al tuyo por allí, pero está muerto. Está desagregado. Ha perdido la energía de cohesión de todas las moléculas, de todos los átomos, de todas las partículas que lo formaban. Es imposible. Nunca llegaremos a la transmutación de cosas grandes. De un fotón o de una partícula sin masa podría ser, pero eso es muy complicado. Pero no importa, porque eso les permitía aventuras increíbles, sin tener necesidad de coger un vehículo auxiliar y salir de la nave para irte en el vehículo auxiliar al otro sitio. No, te transmutas y ala, y vas para allá. Pero no es serio desde el punto de vista de la cultura científica. ¿Qué es serio en la cultura científica? Cosmos. Seguro que no habéis visto, porque sois muy jóvenes, la serie Cosmos de Carl Sagan.
Seguro que no sabéis muchos de vosotros, los jóvenes, claro, quién era Carl Sagan. Carl Sagan era un científico muy eminente, un astrofísico muy interesante, que además le gustaba mucho la divulgación y la ciencia ficción. Él estaba empeñado en ver si había alguna inteligencia extraterrestre en una distancia no muy lejana a la Tierra como para poder contactar con ellos. No me sirve de nada pensar que a 100.000 años luz hay una estrella con planetas como el nuestro donde haya gente como nosotros. No me sirve de nada. 100.000 años luz significa que la luz tarda 100.000 años en llegar. Es decir, cuando yo veo lo que hay allí, lo que estoy viendo es lo que salió de allí hace 100.000 años. Con lo cual, la posibilidad de simultanear sucesos en un sitio tan lejano y aquí es imposible. En el espacio, a esas distancias, el concepto de simultaneidad no existe. Ahora estamos todos viéndonos, estamos viviendo simultáneamente este acto. Si estuviéramos a 100.000 años luz, naturalmente no sería simultáneo, lo veríamos con 100.000 años de desfase. ¡Una locura! Es imposible. Por tanto, a mí me da igual que haya gente inteligente como nosotros a 100.000 años luz, ni a 10.000, ni a 1.000. Carl Sagan decía, hombre, pongamos como mucho 300. Son 3 siglos, de acuerdo, sí, pero podríamos tener señales. Claro, hace 300 años teníamos tecnología para mandar mensajes al extranjero, al espacio. No. Hace 300 años no existía la radio, la televisión, no sabíamos física. No podíamos mandar mensajes al espacio. 300. Pero Carl Sagan era optimista, decía, bueno, ya, pero dentro de 300 años todavía estaremos, y a lo mejor Noriega, bueno, puso un límite de 300 años y montó una cosa muy interesante que se llamaba Search of Extraterrestrial Intelligence, o sea, búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, son las siglas en inglés. El programa SETI que montó Carl Sagan costaba una pasta gansa y la NASA no tenía dinero, pero Carl Sagan, que era muy listo y un buen divulgador, se inventó un libro llamado Cosmos, donde divulgaba mucho la ciencia, e hizo una serie de programas de televisión sobre ciencia que tuvo éxito mundial. Vendió tantos libros y tantas programaciones de televisión con su serie Cosmos que ganó miles de millones de dólares. Y eso los dedicó al programa SETI. Me diría que no, genial. En lugar de comprarse un yate con grifos de oro como no sé quién, pues no, este se dedicó a hacer un programa de búsqueda inteligente. Todavía no hemos encontrado ninguna respuesta de inteligencia en ese radio de 300 años luz, que es un radio pequeño desde el punto de vista cósmico. Yo creo que hubiera hecho mejor en gastarse el dinero en otra cosa, porque creo que no es la probabilidad de que haya inteligencia extraterrestre no es cero, pero que la haya a distancia como para poder contactar con ella, en mi opinión, es tan reducida que no merece la pena gastarse el dinero en eso. ¿Esto que estoy contando qué es? ¿Cultura científica o una broma o una charla agradable? Es cultura científica. Es hablar y pensar sobre cosas que tienen que ver con la ciencia, pero que de alguna manera nos interesan. Eso es cultura científica. Por eso es muy importante tener un nivel mínimo de cultura científica para que no te engañen. Que esta es la última parte de lo que quería contaros. Nos engañan constantemente. Constantemente. Hay quien dice que las vacunas son malísimas. Las vacunas han salvado desde que existen, desde Pasteur, han salvado cientos de millones de vidas que se hubieran muerto muy pronto. Yo soy uno de ellos. Yo a los 3 años tuve una enfermedad llamada difteria. Ningún joven de hoy ha oído hablar de la difteria. En mi época era el terror de los padres, porque la difteria es una bacteria
que ataca la garganta y que hace crecer una especie de telilla que te impide respirar y mueres ahogado. Y afectaba mucho a los niños pequeños. Y yo cogí la difteria con 3 años. Ninguno de mis hermanos, pero yo sí. Y la vacuna estaba todavía entonces en pruebas. Un médico amigo de mi padre le dijo, oye, hay una vacuna en pruebas, pero claro, es para vacunar, o sea, para prevenir. Pero parece que tiene algún efecto terapéutico si se pilla a tiempo. ¿Tu hijo cómo está? Pues me reconocía, pues yo no me acuerdo, yo tenía 3 años, me lo han contado. Total, que al final me pusieron la vacuna esa y por alguna razón detuvo el proceso de la difteria, no me ahogué y tal, y al final pues mi organismo debió reaccionar y tengo 80 años. O sea que he vivido 77 años gracias a la vacuna, que todavía no estaba como ahora, como una vacunación normal de todos los niños. Pero, ¿por qué nos dice alguna gente que la vacuna es muy mala, que tiene efectos secundarios malísimos? Da igual. Hombre, la vacuna supone estimular en el cuerpo al sistema inmune que ya tenemos. Tenemos un sistema que nos defiende, pero a veces hay que darle un poco de caña para que trabaje mejor, porque a veces se ve desbordado. Y la vacuna lo que hace es eso por varios métodos, pero estimula contra un determinado agente infeccioso, que los científicos llaman antígeno. Un agente infeccioso es un antígeno, un enemigo que viene a invadirte. La vacuna lo que hace es tener al organismo preparado para que su respuesta sea inmediata, antes de que el invasor te invada del todo y te enferme. Eso es tan fácil de entender. ¿Que tiene algunos efectos secundarios? Sí, pues yo recuerdo en alguna comunidad salía un granito, picaba, me han puesto vacunas ahora, a todos nos han puesto la del COVID y la de la gripe a los viejos, nos ponen y tal. Sí, a veces te duele un poco el brazo donde te han pinchado y tal, y ya está, no pasa nada. Pero ha salvado cientos de miles de millones de vidas y salvará más. Entonces, claro, este tipo de bulos, que algunos llaman posverdades, en el mundo de la ciencia son muy corrientes, muy frecuentes. No importa, salvo que te engañen, salvo que te saquen los dineros. ¿Cuánta gente hay que porque tienen un cáncer y están desesperados van a un curandero que les va a hacer unos pases mágicos, unas hierbas, unos no sé qué y tal y cual, y con eso te curo? Y dice, hombre, claro, esto es gente ignorante y tal. ¿Gente ignorante? Seguro que algunos habéis oído hablar de Steve Jobs, uno de los gurús de la informática y de la tecnología, uno de los hombres más ricos y más interesantes. Steve Jobs era un creyente en la medicina mal llamada alternativa. Y tenía un cáncer y en lugar de ponerse en manos de un oncólogo y que le hicieran, en fin, lo que se pudiera hacer ante un cáncer como el suyo, se dedicó a tomar hierbecitas y pócimas y no sé qué y tal. No se curó nada, no acudió a ningún hospital y se murió muy pronto. ¿Teniendo un cáncer te mueres? Respuesta, absolutamente sí. El problema es cuándo. Porque todos nos vamos a morir, absolutamente sí. ¿Pero cuándo? Cuando tienes un cáncer, puede que te mueras antes de lo que te podría tocar. Pero la medicina tiene métodos para que te mueras más tarde. Punto. Yo tengo un cáncer. Me lo están tratando desde hace un año. ¿Me voy a morir? Pues claro. ¿Me voy a morir ahora? Pues probablemente no. ¿Me voy a morir después de lo que me hubiera muerto si no me hubiera tratado el cáncer como me lo trataron en el hospital? Seguramente me hubiera muerto mucho antes. Ya está. Que nadie hable de curación. La vida es una enfermedad mortal. ¿A que no os lo habían dicho nunca? La única enfermedad mortal es la vida, porque todos nos vamos a morir. El problema es cuándo. Hombre, lo más tarde posible, pues claro. Y las vacunas, y los hospitales, y la medicina moderna, y la ciencia, nos ha llevado ahora a que nos muramos cada vez más tarde. Y además, mejor. Porque a mí no me importa
Vamos, sí me importa. Si tengo 80, llegar a los 90. Quiero llegar a los 90. Pero no quiero llegar a los 90 lleno de tubos y en una sillita y que me lleven en un carrito y sin poder hacer nada, ni hablar. No, mire usted, así yo ya no quiero. Ni nadie quiere. ¿Entendéis cuál es el problema? Entonces, claro, lo que está consiguiendo la ciencia ahora es una mayor esperanza de vida. Y además en mejores condiciones. O sea, nos morimos más tarde y nos morimos mejor. ¿Cuánto? Eso está cuantificado. La esperanza de vida media en España cuando yo nací, hace 80 años, la esperanza media de vida en España era de 58 años. Ahora estamos en 82. ¿Os fijáis todo lo que se ha ganado en ciencia en solo 80 años? No quiere decir que yo vaya a vivir 82. Un niño o una niña que nace... Bueno, las niñas viven más y los niños un poco menos. Dicho sea de paso. En broma, mi hija dice que es que las mujeres son mejores que los hombres. Bueno, es una forma de verlo. También en broma, mi hijo le contesta a su hermana: sí, pero es que claro, bicho malo nunca muere. Bromas aparte, yo voy a vivir más de, en promedio, una persona de mi edad va a vivir más de 82 años. Porque ahora mi esperanza media de vida descuenta a todos los que ya se han muerto de mi edad. Esto debe hablar de muertos y tal, pero es la estadística. Es la esperanza media de vida al nacer. Es decir, una niña o un niño que nazcan ahora ya esperan vivir, descontando todas las muertes que hay a lo largo de la vida, pues gente que se muere pues, de una enfermedad, tal. Yo tengo un nieto que se ha muerto con 11 años de un cáncer, ¿qué le vamos a hacer? Desgraciadamente ocurre, pero descontando todo eso, 82 años es una barbaridad de tiempo. Los que tienen esa esperanza de vida, dentro de 70, 80 años vivirán mucho más, todavía en promedio. Es increíble. Y todo esto se debe exclusivamente a la ciencia, pero no a la pseudociencia. Por eso hay la astrología. ¿De verdad creéis que por mirar a las estrellas y por saber dónde está una estrella y dónde estaba cuando naciste, no sé qué, ya tú vas a vivir más, mejor o no sé qué? ¿Y cuando un accidente de avión se mueren todos? ¿Todos habían nacido el mismo día, bajo el mismo signo del zodíaco? Pues si se mata en un avión 300 personas, os aseguro que hay de todos los signos del zodíaco. ¿A todos les preveían que iba a morirse ese día? Venga ya. Si es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero hay mucha gente que se lo lee y que se lo cree. Bueno, algo habrá. Ese bueno, pero algo habrá, es incultura científica. Hay cosas que no. Hay cosas que no. Al final, tener en cuenta que la televisión es un medio muy poderoso, pero acrítico y pasivo. Yo he trabajado mucho en televisión, he hecho miles de programas, he dirigido una cadena durante unos años. Os aseguro que la responsabilidad es tremenda porque la televisión es pasiva. ¿Qué hacéis en la televisión? Ojo, o en TikTok, o en YouTube. Una pantallita y mirar. Tú no haces nada. Miras. Y a veces son tan convincentes que te convencen sin que tú ejerzas la más mínima crítica al respecto. Es hipnótico. La televisión es hipnótica. De hecho, a veces da sueño cuando es aburrido el programa. Pero no te quitas, no lo apagas. Te duermes, pero no lo apagas. Es interesante. El problema de esto es que no exige por tu parte ninguna interacción. Por eso, algunos hemos defendido una herramienta igualmente poderosa para difundir cultura científica, y lamento que en Asturias no lo haya, que son los museos de ciencia interactivos. Los museos de ciencia interactivos permiten que tú hagas algo. En inglés utilizamos mucho el término hands-on, las manos en la masa. Puedes tocar las cosas. Prohibido no tocar, que es un lema revolucionario para un museo, que es la casa de las musas. Aquí no hay musas. Aquí hay que tocar, hacer experimentos, hacer cosas y tal. Pero hay más cosas. Algunas exposiciones, algunos mecanismos, puede que no se puedan tocar, pero tienen que despertar algún tipo de emoción.
Los americanos dicen hearts on, corazones en marcha. Y, si es posible, te hagan pensar, reflexionar, criticar. Los ingleses dicen minds on, las mentes en funcionamiento. Hands on, hearts on, minds on. Prohibido no aprender. Eso es cultura científica. ¿Aprendes qué? ¿Las leyes de Newton? No. Eso ya lo estudiarás en física. Aprendes espíritu crítico. Es decir, no me creo nada mientras no me aporten evidencias. Las cosas no se creen, las cosas se demuestran. Y eso vale para todo en la vida. Por eso es tan importante el espíritu crítico. No crítico de decir, no, ni hablar, no. No es crítico en el sentido de criticar, sino crítico en el sentido de reflexionar, de que te provoque una crisis mental para darle vueltas a lo que me están contando, a ver si tiene alguna base o si tiene algo, y si no, pregunta, busca. No creáis nunca nada que os diga, por muy listo que sea el señor que os lo diga. Luego buscar en fuentes, contrastad lo que podáis. No siempre se puede, pero hombre, si quien te lo dice es muy serio, hay muchas posibilidades de que sea cierto. Pero mantener siempre esa especie de llama encendida del espíritu crítico. Una sociedad donde la gente está más informada, donde la gente tiene más espíritu crítico, busca más cultura científica, literaria y artística, donde la gente piensa, discute, establece contrastes entre argumentos, es una sociedad más culta. Si es más culta, es más libre, porque toma decisiones por sí mismo. No toma decisiones porque me lo diga el vecino del quinto, que es un tío muy listo, o porque te lo diga el obispo, o porque te lo diga el jefe de mi partido político. No, las tomas porque tú tienes tu propio espíritu crítico. Por tanto, la democracia, cuando votas, es de más calidad. Un país que tiene una democracia de más calidad es un país más libre. Y yo apuesto porque la cultura científica, a través de todos los medios posibles, la televisión, los museos interactivos, las revistas, las academias, donde pretenden contactar desde el mundo de la ciencia con el mundo de la sociedad civil, todo este tipo de elementos de promoción del espíritu científico aplicado a todas las personas y no solo a unos pocos, todo eso nos lleva a un país más democrático, más libre. Eso quiero yo para mi país. Y a eso me he dedicado en los últimos 60 o 70 años de mi vida. Y voy a ver si puedo seguir un poco más. Gracias. Gracias, Manuel, por la magnífica presentación que nos hace. Estamos encantados de contar con alguien que hace tan fácil y tan intensa la promoción de la ciencia y, desde luego, esa idea de cómo hacer para generar emociones y hacer pensar, creo que es muy importante y en parte es de lo que se trata aquí, entre todos, ¿no? De procurar pensar, generar emociones. Incluso si en algún momento podemos tener un museo de la ciencia, pues estaríamos encantados para ello, como uno más de esos elementos que nos permiten hacer, como era, más libres y más democráticos. Bueno, pues vamos a pasar ahora, a continuación, a la presentación de los premios. Durante mucho tiempo en este año he estado pendiente de ello y seguramente los profesores aquí presentes conocerán los correos que envió Rosario Rodicio, que contaba con el apoyo también de José Luis Acuña, que es quien se va a encargar hoy de llevar a cabo la labor de presentación del resultado de los premiados por parte de la comisión que se encargó de ello, ¿no? El acto va a consistir en la lectura de los premios, la presentación del vídeo correspondiente a cada uno de ellos y luego la entrega del documento del correspondiente al premio.
José Luis, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Sí, me corresponde el privilegio y la responsabilidad de estar aquí. Privilegio, pues, por tener al lado una leyenda del calibre y de la talla de Manuel y también de todos mis compañeros de la academia que vienen tirando del carro de la ciencia y de la divulgación desde hace mucho tiempo. Y también una responsabilidad porque ahí estáis los que empujáis el carro. Y en el futuro, pues estoy seguro de que entre los que estáis aquí y los que estáis aquí, pues habrá también colegas científicos y tecnólogos también de mucha talla. Solo un comentario breve que quería hacer antes de empezar con lo que estáis esperando, lógicamente. Y es que, bueno, os dirán que la ciencia es una herramienta para resolver problemas, ¿no?, acuciantes como el cáncer, el cambio climático y muchas cosas. Pero a mí me gustaría añadir que esto es verdad, pero los que estamos en la ciencia también estamos en gran medida porque es algo apasionante. Porque realmente, incluso a veces adrenalínico, si queréis, ¿no? Cuando realmente estás viéndole las tripas a la naturaleza, es algo que es una visión única. Y es una visión única que justifica el dedicar una vida a eso. Y es una vida dura, también os lo digo. Es una vida que bueno, es una carrera larga y con muchos sinsabores. Y también aprovecho esto para deciros que en esta vida científica pues no todos son aciertos. A veces pues no se consigue todo lo que se quiere o a todo lo que se aspira, ¿no? Y esto os lo comento porque lógicamente pues hay unos cuantos de vosotros y de vosotras que no os vais a llevar el premio. Y quiero que sepáis que eso forma parte del juego y sobre todo los académicos deseamos que eso no sea un obstáculo para que vosotros sigáis aspirando a esa carrera científica o a esa ilusión, ¿no?, de meterse en esto. Y bueno, me dejo de historias y de rollos y paso a comentar que este concurso es un concurso de vídeos que se basan en los artículos que se publican en la revista de la ACI, que es esto que tengo en mis manos. Es una revista que sacamos cada año con una serie de artículos de divulgación científica de este año, pero los vídeos de hoy pues, se basan en la revista anterior, la del 23. En esa revista, concretamente, los artículos en los que se basan los vídeos eran el enlace químico, intrahistoria de un concepto emergente, de Ángel Martín Pendás, aquí presente, materiales del futuro, el impacto de la nanotecnología y la revolución del grafeno, de Rosa Menéndez, bien aquí. La ciencia, ¿con datos o sin estadística? Preguntan. No, por favor. La estadística está ahí y seguirá muy viva. Esta es de María Ángeles Gil y el título responde muy bien a la personalidad de ella. La evolución cultural y el medio ambiente en el proceso evolutivo humano de Marco de la Rasilla. Estos son los artículos en los que se basan estos. A la hora de valorar los vídeos, se ha tenido en cuenta el contenido, por supuesto, la corrección y la corrección del contenido, el rigor, el carácter didáctico que realmente llegue a la audiencia, la estética y la técnica. Todo eso ha sido tenido en cuenta por una comisión formada por nuestra compañera Rosario Rodicio, que era la que supuestamente iba a hacer esto que estoy haciendo yo ahora, pero que desgraciadamente, pues bueno, un tema de salud no ha podido ser. Como presidente, Ángeles Gil Álvarez. Como secretaria, Rosa Menéndez.
Ángel Martín Pendás y Marco de la Resilla Vives como vocales. Este es el jurado y todas las decisiones se han adoptado por unanimidad. No hay discrepancias a la hora de llegar a esta conclusión. Que sepáis que hay unos premios principales, hay unos accessits y al conjunto de vosotros que participasteis en esta edición se os entregará también un diploma al efecto. Y sin más, paso a mencionar los premios. La comisión evaluadora de los vídeos presentados al concurso organizado por la ACI, cuyos miembros figuran en este acta, ha decidido otorgar por unanimidad el accessit a la categoría A, tercero y cuarto de la ESO, modalidad individual, al vídeo titulado El futuro ya está aquí, la revolución del grafeno, presentado por Martina Ania González, alumna de tercero de ESO del Colegio Palacio de Granda de Siero. Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre uno de los materiales del futuro, el grafeno. Primero comenzaré hablando sobre la importancia de los materiales en el pasado. A lo largo de la historia, los materiales han sido esenciales para el desarrollo humano, evolucionando desde herramientas de piedra en la prehistoria hasta avanzados polímeros y semiconductores en el siglo XX. La constante innovación ha llegado incluso a la impresión de órganos humanos en 3D con biotintas. Cuando ya parecía que todo estaba descubierto, llegaron Konstantin Novoselov y Andrew Yang, que consiguieron aislar el grafeno. Esto sucedió en la Universidad de Manchester en 2004 y esto hizo que recibieran el Premio Nobel de Física en el año 2010. Ahora pasaré a hablar sobre los materiales en el futuro y la importancia de la nanotecnología. Bueno, actualmente la tecnología, la eficiencia energética, las nuevas industrias, los nuevos materiales y las nuevas tecnologías deben avanzar juntos. Se buscan materiales con mejores prestaciones, ecológicos, reciclables, de bajo costo y eficientes energéticamente, además de materiales inteligentes que respondan a estímulos y biomateriales para la regeneración de tejidos. Estos nuevos materiales serán la clave del futuro y garantizan un desarrollo sostenible y eficiente. En este proceso, la nanotecnología es fundamental. Ahora comenzaré a introduciros al grafeno. El grafeno puede dar respuesta a muchas necesidades debido a sus propiedades, como son elevada conductividad térmica y eléctrica, gran elasticidad y resistencia, transparencia, ligereza, posibilidad de reaccionar con muchas sustancias y biocompatibilidad. Para demostrar sus propiedades, solo os diré una curiosidad. Una lámina de grafeno de un solo átomo de espesor sería capaz de resistir el peso de un elefante encima de un lápiz. Fascinante, ¿no es así? Las propiedades del grafeno surgen del enlace entre los átomos de carbono. Estos son muy fuertes en el plano, dándole gran resistencia mecánica y conductividad eléctrica. Por encima y por debajo del plano hay una nube electrónica responsable de las propiedades electrónicas. El mínimo espesor de la lámina le da transparencia y electricidad, y por tener el átomo de carbono es ligero y biocompatible. ¿Cuál es el problema? Bueno, obtener láminas rectas de grafeno en tamaños adecuados es un desafío. A medida que disminuye su perfección, sus propiedades se ven afectadas, y a mayor calidad, más elevado es su costo de producción. Ahora hablaremos sobre la obtención y los usos del grafeno. El grafeno se puede obtener mediante distintos métodos dependiendo de su aplicación. Primero hablaremos sobre la exfoliación mecánica del grafito, usada por sus descubridores, que produce grafeno de alta calidad y gran tamaño, pero en pequeñas cantidades, por lo que se emplea principalmente en investigación. Luego tenemos el depósito químico en fase de vapor, que es CVD. Utiliza gases con carbono como el metano para obtener grafeno sobre diferentes sustratos. Y por último tenemos la obtención de grafeno por vía química a partir del grafito. Es el método más económico que permite producirlo a gran escala y consiste en debilitar las uniones entre las capas de grafito mediante oxidación para luego exfoliarle mediante ultrasonidos o calor, obteniendo óxido de grafeno, que es un material que ofrece muchas ventajas. Actualmente el grafeno se encuentra en productos como raquetas, bicicletas, discos duros y teléfonos móviles. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nuevas aplicaciones nos traerá el grafeno en el futuro? Sí, a continuación procede a la entrega del diploma el presidente de la Academia, Mario Díaz. Está aquí. Bien.
la misma manera, el jurado ha decidido otorgar por unanimidad el Accessit en la categoría B, primero y segundo de bachillerato, modalidad individual, al vídeo titulado El grafeno, un material del futuro a nuestro alcance, presentado por Julio Velasco García. El grafeno es un material que fue descubierto en 2004 por Konstantin Novoselov y Andrew Green en la Universidad de Manchester. Gracias a este semejante hallazgo recibieron el Premio Nobel de Física en 2010. La importancia de este material reside en que puede dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad, ya que cada vez se buscan materiales con más prestaciones, más ecológicos, energéticamente eficientes, inteligentes e incluso biocompatibles. El grafeno, debido a sus excepcionales propiedades, puede dar respuesta a estas necesidades, pues se trata de un material que presenta una elevada conductividad térmica y eléctrica, gran elasticidad y resistencia, transparencia, ligereza o posibilidad de reaccionar con muchas sustancias. El grafeno se puede obtener por diversos mecanismos, siendo los principales la exfoliación mecánica del grafito, el depósito químico en fase de vapor y la obtención por vía química a partir del grafito. Para hablar sobre las posibles aplicaciones del grafeno, más que hablar del grafeno, debemos hablar sobre los materiales grafénicos o de la familia del grafeno. En el campo de la biomedicina se emplearán materiales hidrófilos biológicamente compatibles con nuestras células, por lo que los óxidos del grafeno serán perfectamente adecuados. También se emplearán materiales grafénicos para la fabricación de prótesis médicas. En el ámbito de la electrónica, el grafeno se encuentra en discos duros, memoria RAM o teléfonos móviles, mejorando la velocidad de transferencia de datos como la vida útil de estos dispositivos. En el campo de la electrónica y optoelectrónica, el grafeno abre un gran abanico de posibilidades, siendo un potencial sustituto del óxido de estaño y indio que se viene utilizando en pantallas táctiles o células fotovoltaicas. También el grafeno obtenido por vía química podría emplearse satisfactoriamente en el campo de la electrónica impresa y la elaboración de circuitos integrados. En el contexto de crisis climática actual, los materiales del grafeno pueden contribuir a la eliminación de contaminantes, la generación de energías limpias y la transición energética. Por ejemplo, los materiales grafénicos pueden actuar como sensores que detecten sustancias como, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles procedentes de las industrias, o sensores electroquímicos que permiten detectar contaminantes en el agua, como el diclofenaco. Los materiales grafénicos también podrían contribuir a la eliminación de contaminantes que por sus reducidas cantidades no serían posibles de recuperar, pero que sí son capaces de suponer un riesgo importante para la salud del entorno. En conclusión, el grafeno es un material revolucionario, el cual requiere todavía de bastante inversión e investigación, el cual mejorará nuestro futuro y ya está transformando nuestro presente. No sé si está Julio en la sala. Julio. El Accessit en la categoría C, formación profesional, modalidad grupo, es para el vídeo titulado La evolución del cerebro a lo largo de la historia, presentado por Melody Suárez Estrada, Yeray Menéndez Oliveira, Laura Arnaldo Fernández, Nora Sánchez Blanco y David Cueto González, alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional, Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo. ¿Nunca te has preguntado cuánto ha cambiado nuestro cerebro a lo largo de la historia? ¿Compartimos cerebro entre personas con distintos estilos de vida? Hoy hablaremos de ello un poco. Aquí podemos ver cómo era nuestro cerebro en la época del Paleolítico. Eso significa que en ese tiempo vivíamos de una forma más salvaje. Así que solo usábamos las partes de nuestro cerebro que nos ayudaban a sobrevivir, como el instinto, el enfado y otras emociones básicas.
Durante el Neolítico, cuando empezó la agricultura y muchas amenazas desaparecieron, dejamos de usar algunas partes de nuestro cerebro, como el cerebro reptiliano y la amígdala, que están en la mitad azul. La otra mitad, que es el hipocampo, dejó de ocuparse solo de las emociones básicas y empezó a encargarse también de la memoria. Además, desarrollamos la corteza prefrontal, que es la encargada de las mates, que nos sirven, por ejemplo, para contar los tomates de la huerta. Si viajamos un poco más en el tiempo, llegamos a la era clásica, cuando las artes, la filosofía y los grandes eventos sociales comenzaron a crecer. En este tiempo, el hipocampo y la corteza prefrontal, lo amarillo, seguían funcionando, pero ya no eran los más importantes. Ahora, el nuevo protagonista era el lóbulo temporal, que se encargaba de la música. Seguimos evolucionando hasta llegar a la revolución industrial, una época de grandes cambios, con mucho trabajo físico y nuevas tecnologías. En ese tiempo, nuestra corteza prefrontal se desarrolló y se volvió más parecida a la de hoy. También empezamos a usar más el cerebelo, que se encarga de los movimientos, y nuestro lóbulo parietal se hizo más importante. Seguimos usando el lóbulo temporal, que nos ayuda con la música, aunque ha habido algunas diferencias. Finalmente, hemos llegado a nuestro cerebro en la era digital. Hoy en día, por tener una vida más tranquila y trabajar desde casa, nuestro cerebro está usando menos el lóbulo parietal. Pero también con el avance de la tecnología y el tiempo frente a las pantallas, la corteza visual y la corteza prefrontal se activan mucho más. Sin embargo, nuestra amígdala y hipocampo, que son los responsables de la concentración y los sentimientos, tienen una actividad más inestable por el mal uso de las redes sociales y las inteligencias artificiales. No nos olvidemos de la corteza temporal, que sigue funcionando, aunque ha vuelto a cambiar. Y ahora seguro que te preguntas, ¿y el cerebro del futuro qué pasará con él? Pues muy buena pregunta, pero tendremos que esperar un poco más. Si de algo estamos seguros es que con las últimas investigaciones el cerebro estará orientado principalmente hacia los nuevos avances tecnológicos. Aunque claro, también dependerá de nuestros hábitos como sociedad el darle más uso a unas zonas u otras. Lo único que sabemos con seguridad es que el futuro será brillante. El premio en la categoría A, tercero y cuarto de la ESO, modalidad de grupo, está destinado al vídeo titulado El enlace químico intrahistoria de un concepto emergente, presentado por Miguel Castelao Ovín, Adrián Cerezo Calvo, Gorka Meana Seco, Quique Mere Blanco, Antonella Cagliari Finelli, Íñigo Escandón Suárez, Alejandro Álvarez Millares, alumnos de cuarto de la ESO del IES Roces de Gijón. Hoy exploraremos la fascinante evolución del concepto de enlace químico, una idea central en la química. A escala muy pequeña tenemos la mecánica cuántica. En el extremo opuesto, la teoría de la relatividad general que explica con asombrosa precisión las grandes estructuras del universo visible. En este escenario, la química emerge como una disciplina autónoma, capaz de integrar conocimientos dispares para explicar fenómenos cotidianos y extraordinarios. Las 3 primeras décadas del siglo XX también fueron testigos de prodigiosos avances en química. Las reglas de combinación, basadas en la tabla de Mendeleev, los conceptos de valencia y estado de oxidación, y los de enlace simple, doble o triple, bastaron para completar el viaje que había comenzado miles de años antes. Para el químico medio de la época, las nuevas teorías físicas carecían de visualizabilidad. Gilbert N. Lewis postuló que los átomos compartían pares de electrones, introduciendo la regla del octeto y sentando las bases del enlace covalente. Sin embargo, la comunidad científica aún carecía de una explicación mecano-cuántica convincente. En abril de 1927, Walter Heinrich Eitler y Fritz Wolfgang London recibieron una beca y decidieron trabajar con Erwin Schrödinger. Eitler era especialista en la teoría de soluciones iónicas concentradas, y ambos habían decidido utilizar la nueva mecánica ondulatoria para calcular las fuerzas de Van der Waals entre 2 átomos de hidrógeno. Eitler y London pronto se vieron atascados por la presencia de términos en su desarrollo algebraico a los que no podían ofrecer una interpretación física clara. Durante una tarde de verano,
Eitler imaginó que dos átomos de hidrógeno se unían sumando o restando sus funciones de onda. Tras llamar a London y trabajar durante la mañana siguiente, en pocas horas habían resuelto la ecuación de Schrödinger para la molécula de hidrógeno. En el Reino Unido, donde un brillante grupo de físico-matemáticos trabajó en sentido contrario. En Cambridge, el físico y astrónomo Ralph Howard Fowler reconoció rápidamente la importancia que la mecánica cuántica desempeñaría en el futuro de la física. A pesar de estos avances, dos enfoques teóricos competían por explicar los enlaces químicos: los orbitales moleculares, defendidos por Robert Mulliken, y la teoría de enlace de valencia, liderada por Linus Pauling. Ambos modelos ofrecían perspectivas complementarias y cimentaron el desarrollo de la química teórica moderna. Hoy, el enlace químico no es solo un concepto emergente, sino una demostración de cómo las ciencias evolucionan y convergen para ofrecer una visión más rica del mundo. La química, como ciencia central, sigue siendo clave para entender el equilibrio entre lo visible y lo invisible. El premio en la categoría B, primero y segundo de bachillerato, modalidad grupo, es para el vídeo titulado Sin estadística no hay ciencia, el poder de interpretar los datos, presentado por Mara García Méndez, Daniela Rodríguez Almeida y Adriana Arrillaga Fernández, alumnas de segundo de bachillerato del IES Galileo Galilei de Navia. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro especial dedicado a la estadística en la ciencia y el análisis de datos. A lo largo de este informativo, nuestros expertos nos guiarán por diferentes aspectos de la estadística, desde su rol esencial hasta su evolución y su aplicación en diversas áreas. Damos paso a nuestro equipo de expertos, quienes nos hablarán de la importancia de la estadística. La estadística no solo ayuda a organizar y analizar datos, es el motor que nos permite extraer conclusiones y tomar decisiones. En un mundo donde los datos crecen a una velocidad vertiginosa, la estadística se convierte en la herramienta esencial para interpretar esta información. Nos ayuda a ver patrones, a comprender la variabilidad y a predecir lo que puede suceder. La estadística se divide principalmente en dos áreas: la estadística descriptiva y la inferencia estadística. La estadística descriptiva organiza y resume los datos de una muestra, ayudándonos a entender lo que está sucediendo en nuestros datos. Por otro lado, la inferencia estadística va un paso más allá, utilizando los datos de una muestra para hacer conclusiones sobre una población completa. La importancia de la estadística no se limita a un solo campo, su aplicación es transversal. En la medicina, por ejemplo, nos ayuda a evaluar la efectividad de nuevos tratamientos. En las ciencias sociales, por otro lado, permite analizar los comportamientos y tendencias de una población. La estadística también juega un papel fundamental en la toma de decisiones empresariales y en las de política urbana. Sin ella, no podríamos afrontar los problemas a los que nos enfrentamos en estos campos de manera adecuada. La estadística tiene una historia fascinante. Aunque muchos la asocian con la ciencia moderna, sus raíces se encuentran en civilizaciones antiguas. A lo largo de los siglos, figuras como Sir Francis Galton y Thomas Bayes fueron fundamentales para el desarrollo de la estadística moderna. La teoría de la probabilidad, por ejemplo, tuvo una evolución clave a partir del trabajo de Blaise Pascal y Pierre de Fermat, lo que permitió que la estadística tomara forma tal y como la conocemos hoy. Gracias a la informática, hoy en día contamos con herramientas poderosas que permiten manejar grandes volúmenes de datos, conocidos como Big Data, y aplicar técnicas estadísticas avanzadas para extraer conocimiento de estos datos masivos. Sin embargo, es crucial elegir las técnicas adecuadas para cada tipo de dato y asegurarnos de que nuestros modelos y algoritmos sean los correctos antes de realizar conclusiones. Es esencial que los estadísticos trabajen con rigor y transparencia y colaboren con expertos de otras disciplinas para asegurar que sus conclusiones sean precisas.
La ética y la transparencia son fundamentales para garantizar que la estadística se utilice de manera efectiva y responsable. Como hemos visto hoy, la estadística es una disciplina viva, fundamental y siempre en evolución. En un futuro donde los datos continúan creciendo, la estadística seguirá siendo nuestra guía para comprender la complejidad de la información que nos rodea. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Y por último, el premio en la categoría C, formación profesional, modalidad individual, es para el vídeo titulado El mundo simbólico, presentado por Aminta María Valentina Ibarra, alumna de formación profesional del Instituto de Enseñanza Secundaria Pando de Oviedo. Muy buenas, chicos y chicas. Hoy vamos a hablar del mundo simbólico. A finales del Paleolítico Medio, el género Homo comenzó a desarrollar un mundo simbólico que abarca aspectos emocionales, psicológicos y trascendentales. Aunque no siempre comprendemos su significado, este mundo simbólico se refleja en las emociones, valores, creencias y formas de interpretar la realidad de aquellos grupos humanos. Esto se manifiesta en prácticas como los enterramientos, el uso de colorantes minerales, plumajes, la fabricación de instrumentos musicales y la recolección de fósiles. Con el Homo sapiens, este mundo simbólico dio un gran salto con la aparición de la primera expresión gráfica humana, el arte parietal y mobiliar. Estas manifestaciones incluyen representaciones de figuras animales y humanas, así como diversos signos abstractos. El arte rupestre abarca desde estilos realistas a esquemáticos, y su presencia en distintas épocas y lugares del mundo revela su importancia dentro de estas comunidades. Las pinturas y grabados reflejan la manera en que distintos grupos humanos se expresaban, ya fuera de forma colectiva, a través del arte en cuevas, refugios rocosos o al aire libre, lo que sería el arte parietal, o de manera individual mediante objetos transportables elaborados con asta, hueso, dientes, conchas o marfil, lo que correspondería al arte mobiliar. El significado de estas expresiones artísticas sigue siendo un enigma. Existen diversas hipótesis sobre su función, pero carecemos de los códigos necesarios para comprenderlas completamente. La música también jugó un papel fundamental, ya que se integraba en los ritos y en la vida emocional de estas comunidades. A pesar de que aún desconocemos el verdadero significado de estas representaciones, contamos con numerosas pistas y datos que nos permiten seguir investigando y aprendiendo más sobre nuestros antepasados, sus ideas y costumbres. Los académicos y académicas de la Academia de Ciencias de Asturias y de Tecnología, queremos agradecer a todos los que participasteis en este concurso, que fuisteis muchos, muchas, y queremos reconocer también vuestro trabajo y que sirva también de reconocimiento público con una serie de diplomas que pasamos a repartir. El primero de ellos sería para el Instituto de Enseñanza Secundaria Aramo por el vídeo Una bolsa de enlaces. No están. El Colegio Internacional Meres por Materiales del Futuro.
Elías Salinas por Neotenia de la especie humana. IES Piles de Gijón por Evolución, Cultura y Medio Ambiente. Colegio Maristas Auseba de Oviedo por coche eléctrico versus coche de hidrógeno. Colegio Sagrada Familia El Pilar de Pola de Lena por Nanotecnología en Acción. El IES Roces de Gijón por el enlace químico entre historia de un concepto emergente. El IES Roces de Gijón por Materiales del Futuro, la revolución del grafeno y la nanotecnología. Santa Bárbara de Langreo por la nueva era de los materiales. El IES Santa Bárbara de Langreo por la luminiscencia. El IES Santa Bárbara de Langreo por comparación entre la ciencia con datos y sin datos. El Centro Integrado de Formación Profesional, Comunicación, Imagen, Sonido de Langreo por el poder de la nanotecnología. También el Centro de Comunicación, Imagen, Sonido de Langreo por el peso del progreso. Y por último, también el Centro de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo por la evolución humana y sus consecuencias en el medio ambiente. Muchas gracias, José Luis, por acomodar todos los vídeos en un acto y en un PowerPoint conjunto que creo que ha permitido la presentación de los resultados. Gracias a ti, también a Rosario Rodicio por la preparación, pero supuesto también, incluso más a todos los alumnos y profesores de las enseñanzas medias y FP que habéis contribuido mediante vuestro trabajo a este acto y sobre todo por vuestra participación y colaboración en la promoción de la ciencia, que es uno de los objetivos de la Academia. Gracias a todos los asistentes, gracias también a la Universidad de Oviedo por permitirnos utilizar estas instalaciones y gracias también a Manuel Toaria, por supuesto, por su contribución a la brillantez y sobre todo a los comentarios sobre la importancia de la ciencia de una forma tan clara. Y sin más, pues clausuramos este acto de presentación de los vídeos del año 2025 y convocamos ya directamente la siguiente del año 2026. Gracias a todos.
Adiós.